El alfar romano de Cartuja se encuentra ubicado en lo que hoy en día es la colina de Cartuja, o también llamado durante mucho tiempo el cercado alto de Cartuja. Es un único yacimiento multifásico. Tenemos diferentes niveles de ocupación desde el neolítico. Las excavaciones han sido focalizadas en puntos concretos, pero prácticamente durante todo ese tiempo, desde el 3000 a.C. hasta la actualidad, la colina ha estado ocupada. ¿Qué conocemos de todos esos milenios de presencia humana aquí? Tenemos algunos materiales descontextualizados de época de la Edad del Bronce, del periodo ibérico, y ya la ocupación importante se produce en época romana, siglo I, siglo II, con esos alfares, con ese gran barrio alfarero que ocupa gran parte de la colina, mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha denominado el alfar romano de Cartuja. A partir de algún momento de principio o la primera mitad del siglo I después de Cristo, lo que están produciendo durante ese tiempo es una gran variedad de materiales, desde materiales de construcción y también diferentes tipos de vajillas. Y después tenemos cerámicas más finas, que son las famosas terra sigillata, son esas cerámicas rojizas que en algunas ocasiones están decoradas a molde, y algunas cerámicas que podemos denominar intermedias, que son las cerámicas comunes engobadas. En los últimos años, desde el 2009, estamos excavando con los alumnos del máster y del grado de arqueología, el grado más recientemente, y lo que hemos intentado en los primeros años es, además de generar conocimientos nuevos, excavando zonas nuevas, intentar también reexcavar en parte lo que excavó Sotomayor con una metodología diferente a la que tenemos hoy en día. Los trabajos con los alumnos se complementan, además de con el trabajo de excavación de campo, con todo el estudio de materiales en laboratorio para conocer las producciones del alfar más en profundidad e incluso intentar aportar nuevos datos sobre la vida de los alfareros y el trabajo de los alfareros en el siglo I o II después de Cristo. En estos últimos años lo que hemos podido hacer es una zonificación del yacimiento, que tiene una finalidad más de nosotros entendernos a la hora de investigar, que realmente estamos ante zonas diferentes porque son zonas muy desconectadas entre sí y no sabemos cómo funcionan entre ellas. Pero sí hemos podido ver que la zona donde tradicionalmente se ha intervenido, que la llamamos sector Beiro, es un sector con muchos hornos. De hecho hay documentados hasta 10 hornos en esa zona, además de una serie de estructuras anexas y zonas de vertido. Pero también tenemos otra zona de hornos en lo que hemos llamado el sector Teología, que está por debajo de la Facultad de Teología, entre la Facultad de Teología y la Facultad de Ciencias de la Educación, donde también hay documentados otros 3 hornos. Pero en la zona alta de la colina también tenemos restos arqueológicos vinculados al alfar. Los hornos que tenemos documentados en el alfar de Cartuja son de tipología bastante variada, salvo uno que es circular, y todos los demás son cuadrangulares. Pero dentro de esta forma generalizada tenemos diferentes tipos de hornos. Tenemos hornos de muros paralelos, de muro central, de pilar central, y a lo que me refiero con estas tipologías es la manera en la que se sostiene la parrilla. Lo que tenemos es una cámara inferior, que es donde va el combustible a los que se prende fuego. Sobre ese fuego hay una parrilla, que es una superficie con una serie de agujeritos que permiten la circulación del calor, y sobre esa parrilla se colocaría la cerámica. La tipología de la que hablaba es la forma en la que se sostiene la parrilla. Podemos estar sosteniendo la parrilla con una serie de muros paralelos, o podemos estar sosteniendo la parrilla con un muro central del que salen una serie de arcos, o podemos estar sosteniendo la parrilla con una serie de pilares. Esa es la gran diferencia que encontramos entre unos hornos y otros, aparte del tamaño. Tenemos hornos de tamaños muy diferentes. Entre los materiales que estamos documentando en el alfar, tanto en las últimas campañas como en las que ya desarrolló Sotomayor, destacan algunos materiales especialmente singulares, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que está vinculado al utillaje empleado por los alfareros, ya sea piezas de torno, ya sea moldes, porque por ejemplo la terra sigillata se hace usando moldes cuando está decorada, y también algunas piezas muy significativas, muy llamativas, como el molde de panadero de Acteón, que lo que representa es el mito de Acteón cuando descubre a una diosa en el baño y es castigado a que se lo coman sus propios perros.
Pero lo significativo no es solo el mito, sino la funcionalidad de ese molde. Es un molde de panadero. Ese molde nos da información a los arqueólogos no solo sobre los diferentes tipos de producción que tenía el alfar, sino que también nos puede dar información sobre festividades o sobre la ritualidad de los habitantes de la Granada romana. Una de las cosas que suele llamar la atención es que los materiales que nos encontramos en el alfar son en su gran mayoría materiales defectuosos. Tenemos muchísima cerámica quemada, piezas deformadas, y tiene sentido porque estamos en un alfar. Aquí se está produciendo lo que salía bien, lo que se producía y tenía la calidad necesaria, se vendía. Lo que nos ha quedado en el yacimiento es todos esos materiales que no se pudieron vender. Por lo tanto, eso explica por qué tenemos tantos ladrillos deformados, tejas que se han fundido por un exceso de calor, cerámicas que no han alcanzado la temperatura necesaria, por lo tanto no son lo suficientemente resistentes como para ser utilizadas, y eso da sentido a los grandes vertederos de cerámica que nos encontramos vinculados al yacimiento. En la actualidad, las intervenciones que se están desarrollando en el alfar romano de Cartuja y en Cartuja en general, las intervenciones arqueológicas, están vinculadas a un proyecto general de investigación aprobado por la Junta de Andalucía para el estudio de la evolución diacrónica del paisaje de Cartuja desde la prehistoria hasta por lo menos la Edad Media, finales de la Edad Media. Por ejemplo, en la actualidad estamos haciendo fotogrametría, es decir, una técnica que nos permite llevar a cabo reconstrucciones 3D de las diferentes estructuras del yacimiento a partir de fotografía, lo que nos permite a la hora de trabajar tener en los meses en los que no estamos excavando el yacimiento en el ordenador, lo que nos facilita mucho el trabajo, y lo que también va a permitir en el futuro hacer accesible por internet a la sociedad, por ejemplo, los hornos que se conocen en el alfar, y a partir de esas reconstrucciones 3D, de los restos que tenemos, hacer reconstrucciones, reinterpretaciones de cómo pudieron ser esas estructuras en el momento en el que se construyeron en el siglo I o II después de Cristo. En los últimos años hay que agradecer que desde el equipo rectoral se haya mostrado un interés muy activo por la investigación sobre la historia del campus de Cartuja y cómo se está viendo en toda una serie de actividades de difusión que se está promoviendo desde la universidad. Es de esperar que en los próximos años ese interés siga adelante y tengamos cada vez más financiación para poder continuar con nuestra investigación y además hacer accesible el yacimiento a la ciudadanía.